Hola hermanitos y hermanitas, una vez más aquí con ustedes en Escuela de Pastoral, segundo grado. Hoy nos corresponde la lección 32, Unción, Esperanza y Triunfo. Bueno, antes de dar inicio a nuestro programa, a nuestra lectura, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal y también te pido que me regales un like y sobre todo también que compartas. Bueno, y pues así para que estemos todos en sintonía. Espero que se encuentren en casita, en el lugar donde ustedes se pusieron de acuerdo. Lo importante es estar feliz. Bueno, la vida cristiana es preparación a la muerte. Por la palabra muerte entendemos la extinción de la vida en el cuerpo, producida por la separación del alma. Y esto viene a suceder cuando el cuerpo ya no está en condiciones de conservar la vida en virtud de que ha cesado su adaptación a ella. En otras palabras, cuando ocurre que las condiciones de salud del cuerpo ya no son favorables para servir de habitación al alma, ésta se separa de aquel, produciendo con su separación lo que llamamos muerte. Viendo esto desde un punto de vista de fe, podemos bien contemplar la muerte como un signo de bondad divina. En efecto, si si el alma tuviera que soportar más allá de ese punto, en vida contemplaría el hombre su propia desintegración física, lo que nunca ha sido soportable ni por los parientes. Algo semejante ocurre cuando un dolor físico o moral nos llega a un punto inaguantable. El hombre pierde la conciencia y se desmaya, lo que no es otra cosa que un estado de descanso que permite la recuperación física por la cesación temporal del sufrimiento. Si de manera simultánea contemplamos a los ojos de la fe que el alma, cuando ha llegado las condiciones requeridas por una vida en este mundo cargada de frutos, pasa a otra mejor en que habrá de recibir de acuerdo con sus méritos. La muerte, lejos de construir un mal, es el principio de todo bien. La Santa Biblia nos hace saber que la muerte no es el destino original del hombre, que había sido creado para la incorruptibilidad, en Génesis 2:16. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol de jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comeres de él, morirás sin remedio. También nos enseña que por el pecado entró la muerte en la vida del hombre, en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y en polvo te tornarás. Esto mismo lo expone el libro de la sabiduría 1:12-13. No os busquéis la muerte con los extravíos de vuestra vida, no os traigas la ruina con las obras de vuestras manos, que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de vivientes. Y más adelante afirma 2:23-24, porque Dios creó al hombre incorruptible, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. La muerte es, pues, consecuencia del pecado. Pero, ¿cómo explicar la muerte del justo? La respuesta nos las da el Salmo 49:16. Pero Dios rescatará mi alma, de las garras de Seol me cobrará. Más clara fe, meritoria, porque el salmista reconoce que no tiene idea clara de lo que cree. Aparece en el Salmo 73:23-24.
Pero a mí, sin cesar justo a ti, de la mano derecha me has tomado, me guiarás con tu consejo y al fin en la gloria me recibirás. Son expresiones claras de la fe en una vida futura y superior que poco a poco va siendo más precisa. En Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. La inmortalidad del alma es objeto de fe y la esperanza para quienes temen al Señor. En Sabiduría 3, 4, 5. Aunque el juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibirán larga recompensa. Los justos, en cambio, viven eternamente y en el Señor está su recompensa y su cuidado en el Altísimo. Todo esto desemboca en una acción positiva en favor de los difuntos, que muestran con precisión la fe y esperanza en una vida eterna y de gloria después de esta de miserias. 2 Marcos 43-46. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó Judas Maquiaveo a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y notablemente con el pensamiento puesto en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas, si consideraban que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Cristo nuestro Señor añade a todo este cúmulo de conceptos la seguridad de la resurrección a una vida perdurable por medio de la adhesión a Él. Juan 5:24. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado a la muerte a la vida. Y añade la aparente contradicción a los principios del mundo en estos de salvarse. Lucas 9:24. Por quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el quien pierda su vida por mí, ese se salvará. Por esa adhesión, esa fe, esa esperanza, deberán tener una manifestación en la vida y las obras. En Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. En Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. San Juan en el Apocalipsis corrobora todo esto. Ellos le vencieron a Satanás gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque no amaron su vida ante la muerte. Cuando el hombre llega a la muerte, verdadero y plenamente unido a su Creador, lo que necesariamente es fruto del esfuerzo perseverante de camino hacia arriba por el camino de la perfección, entonces se realiza lo que él mismo, San Juan, nos avisa en Apocalipsis 14:13. Luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, si dices es espíritu, que descanse de sus fatigas, porque sus obras le acompañan. Esto nos pone en guardia. Un día llegará inexorablemente en que para cada uno de nosotros el tiempo se acabe. Entonces tendremos que pasar por el trago amargo del juicio particular. Solo nuestras obras nos acompañarán
y conforme a ellas será nuestro descanso. Nuestra eterna dicha dependerá ya solo de eso. Vale así la pena de ser previsores desde ahora para preparar ese día. Es a lo que alude Cristo en la parábola del administrador infiel y aquella otra de administrador bueno y servicial, al que un señor constituyó en lo mucho porque fue fiel en lo poco, haciéndole entrar en su gozo. Otras parábolas y semejantes trajo a cuento Jesús. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirán, los hará ponerse a la mesa, yendo de uno a otro, les servirá, entendiendo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le orase en su casa. Vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Lucas 12, 37, 40. Muy gráfico es el ejemplo que el mismo Maestro Divino nos pone aquí en Lucas 12, 16, 21. Les dijo una parábola. Los campos del cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaban entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mi granero y edificaré otro más grande y juntaré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. No se trata de no trabajar, de no producir, sino de trabajar, de producir en orden a Dios. Esto es, que conservemos siempre la imagen del administrador prudente y fiel al servicio de su Señor. Termina Cristo estas enseñanzas con una frase breve. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá más. Lucas 12:48. Cristo, por su derecho de conquista mediante la redención, será nuestro justo juez y nuestro renumerador. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. La garantía de los que mueren en el Señor está consignada en estas cuantas palabras en Apocalipsis 21:4. Y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Es pues la vida del cristiano una constante renuncia al pecado, con un objetivo al que debe tener o tender como meta final a todos sus esfuerzos la vida eterna. El sacramento de la unción, esperanza de triunfo. Cristo, sabedor de que pese a nuestro más firme propósito por nosotros mismos, no estamos capacitados para llevar a cabo estas santas resoluciones con más facilidad. Instituyó el sacramento de la unción, llamado también extrema unción, unción de los enfermos, para que por su recibimiento contáramos con gracias especiales para el combate final. Por esto, también será este sacramento como la fuente de la esperanza postrera, cuando parece que todo ha terminado en el vacío. Esta sensación de frustración es el mayor peligro para la fe y la esperanza en el combate final y es la gracia sacramental propia de la unción el mayor sostén con que podemos contar, junto con la Sagrada Eucaristía recibida como viático.
El sacramento de la unción se administra también en busca de la salud corporal y espiritual de los enfermos, en cuyo caso no ha de administrarse en peligro de muerte, sino siempre que exista una enfermedad que reclame la ayuda divina. Esto lo veremos cuando en nuestra próxima lección estudiemos a fondo el sacramento. Resumiendo, el cristiano debe vivir de manera tal que sea la vida terrena una peregrinación hacia la verdadera vida en la gloria de Dios. De este modo, los valores temporales han de tener para nosotros más que nada un valor de merecimiento por su administración. Quienes olvidan la meta verdadera fácilmente llegarán a la muerte sin objeto claro, con riesgo de perderse en la lucha final. Por el sacramento de la unción obtendremos la gracia para esto. Reflexiones personales. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. En Filipenses 3:20. Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco. Te tendré por eso al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Resolución. Con tu gracia, Señor, en adelante miraré todas estas cosas, no como mías, sino como tuyas. Y a mí, tú mi administrador. Hermanitos y hermanitas, pues hemos terminado la lectura del día de hoy y te invito a que te suscribas para que este programa siga estando en esta plataforma. También comparte la lectura y regálame una manita arriba, un like, toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones. Gracias, espero que se encuentren muy bien y sigámonos cuidándonos de la pandemia. Miren que todo va marchando bien en el nombre de Dios. Poco a poco esto se va a ir yendo y nosotros vamos a volver a estar en nuestras reuniones. Bueno, que tengan bonito día. Hasta pronto.